Este es un video altamente especial por la temática y porque es un personaje muy despreciable entre quienes se informan y no caen en el timo de las noticias falsas. Si hay un ser altamente repulsivo en los medios de comunicación, que se enriqueció al amparo del poder, que incluso en su momento tuvo un poder casi equiparable al presidente de México en cuestión mediática, ese fue el Disque Teacher, el chayotero mayor, el líder del cártel del chayote, Joaquín López Dóriga, quien hoy, en estos momentos, es el hazmerreír de millones de mexicanos, quienes, como dicen por allí, disfrutan lo votado y también disfrutan, por ahora, el golpismo al Senado. Es cierto, algunos suscriptores futboleros se han preguntado en los últimos días por qué el contenido que hemos subido siendo un canal de fútbol. Pero debo decirles que esos tabúes deben terminarse. El fútbol está muy ligado a la política, aunque a muchos no les guste. Esa es la realidad. Si queremos un deporte limpio, se tiene que limpiar de raíz con temas importantísimos como este. Y como aquí fomentamos que las personas se informen y no se queden con la basura que les dicen los medios tradicionales, por eso nos hemos dignado a hablar de temas diversos, los cuales tienen que ver con la reforma al Poder Judicial, la cual está casi firmada a pesar de que algunos porros reventaron la sesión del Senado a punta de golpes. Y es ahí donde Joaquín López Dóriga tira patadas de ahogado. Debo decir que ya hicimos la primera parte de este inepto, el cual te dejaremos en la caja de descripción por si no lo has visto. Y así puedas echarle un ojo al terminar este video. Bien, Joaquín López Dóriga es un tipo que acostumbrado al negocio, acostumbrado a la opulencia y a vivir en ella con amistades que están en el poder. Ha sabido dominarlas a diestra y siniestra gracias a la audiencia que maneja y que poco a poco al paso de los años ha perdido fuerza, pues este andaluz odia, repudia las redes sociales, le hipercaga que haya otros canales que den las noticias de forma certera, que no mientan a la audiencia y que sobre todo confíen más en youtubers principalmente para informarse. Pues López Dóriga representa los asquerosos dogmas del ayer en medios, donde su única palabra es la de él y la única verdad que existe es la de él. Sin embargo, las redes sociales han hecho su trabajo y lo han desmentido n número de veces, y con él a varios comentócratas de cartón que han señalado la postura política en este sexenio que ya pasó, como por ejemplo Sergio Sirviento, Chayucena Uresti y muchos más. Esta de plano ya se quitó las máscaras desde hace rato para apoyar a un pequeño grupo de opulentos, y con ellos dos, muchos otros que han tomado la postura de apoyar a ciertos partidos políticos, que en su momento ya tuvieron el poder y fallaron en su propuesta de gobierno. Sin embargo, la reforma al Poder Judicial era el último eslabón de varios corruptos, evasores fiscales, y dentro de esa fauna asquerosa se encuentra Joaquín. Pero, ¿a qué le teme? ¿Tiene tráfico de influencias? ¿Por qué está llorando por la aprobación de la reforma al Poder Judicial? ¿Qué le afecta? Por eso, como siempre les he dicho, a López Dóriga le cagan los medios alternativos y canales como este. Por eso invito a la banda malandra que no está suscrita a este canal, lo haga. Con su ayuda, llegaríamos pronto al 1.000.000 de suscriptores y mataríamos 2 pájaros de un tiro. De entrada, López Dóriga tiraría espuma por la boca. Y en segunda, muchas personas podrían disfrutar de nuestros contenidos que cada día se ponen más candentes. Por eso prepárate, ponte cómodo y deja tu poderoso like para que sigamos llevando esta clase de videos a muchas personas y así evitar que la desinformación de los medios hegemónicos, ya desgastados, siga propagándose todos los días como pura basura. Es por eso que hoy te presento Hay reforma al Poder Judicial, el fin de Joaquín López Dóriga y de su chayote. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Indagando sobre las formas en las que se maneja este mequetrefe, hay que decirlo con toda claridad. Es un tipo vengativo, super mamón,
porque en su lugar de trabajo lo tienen tachado como un sujeto intolerante, que no se dirige a la gente que trabaja tras bambalinas en Radio Fórmula y que llega casi como una deidad a ese medio de comunicación. Nada nuevo, el chayotero de Joaquín ni siquiera es mexicano, siempre se ha considerado español, pero obviamente le encanta mamar de México. Y por eso durante mucho tiempo se dedicó a saquear el país con una de las metodologías más infames y rancias que existen, a través de la mentira, la calumnia y la tergiversación de la realidad. Pero para eso se tuvo que encumbrar, aprovechar el impacto mediático que le dio Radio Fórmula en radio y Televisa en televisión, misma que lo sacó de su noticiero nocturno estelar porque ya no generaba ratings en 2016. Para ese entonces el fenómeno de Andrés Manuel iba creciendo cada vez más y la palabra del teacher ya no pesaba tanto en las audiencias. Y así se la llevó hasta nuestros tiempos, donde luce totalmente desgastado, a pesar de los lujos que posee. No por nada Peña Nieto siempre lo consintió, pues era su voz predilecta para taparle su basura. Hay que recordar que fue el chayotero estelar de ese gobierno, ya que Peña le dio arriba de 254 millones de pesos durante su gestión por medio de 4 empresas de este pseudo comunicador de 2013 a 2018. Además de dotarle de seguridad casi al nivel del Estado Mayor Presidencial, con un convoy de camionetas blindadas para su protección, para que esté blindado con el pretexto de la protección a periodistas. Una locura. Por eso y otras dádivas más, solo había un poder por encima de Chayo Dóriga en ese sexenio, y era el mismo Peña Nieto, pues ni Luis Videgaray, su mano derecha, tenía tanto poder mediático que este picho. Pero ¿saben cuál es el problema de todo esto? ¿Saben por qué López Dóriga tiene aún muchos seguidores y muchas personas que le escuchan? Porque piensan aún en su imaginario que este tipo es objetivo, cuando no lo es ni lo será. La historia nos ha demostrado que el disque teacher se inclina ante quien le pague por hablar. Solo busca el dinero y como en este último sexenio ya no le pagaron sus apapachos, simplemente debe formar un supuesto bloque opositor. O sea, estar del lado de quienes sí están dispuestos a pagarle por su opinión y sus noticias. Y el otro problema es que la gente del ayer que le creyó aún sigue conservando la tradición de sintonizarlo, aunque se sepa y se haya demostrado que es el maestro de las fake news. De hecho, sabemos de buena mano que a Chayo Dóriga le cagan los canales que lo exhiben, así como los influencers, que casi siempre le desmienten sus noticias. Le frustra mucho ya no tener el poder, pero lo que más le duele es que la gente lo siga abandonando cada día, por sus comentarios nada objetivos sobre lo que sucede en la realidad de México. Y ha sido uno de los buitres que desean que la desgracia ocurra en estos tiempos para poder justificar la inoperancia, según él, del gobierno que sigue y del que viene. Pero lo más sabroso de todas las estupideces de Juay de Rito no fue cuando trató de hablar inglés, que no domina ni a putazos. Recordemos aquella ocasión en Televisa donde trató de entrevistar al actor Anthony Hopkins, cuando vino a México a promover su película El Rito. El tipo hizo el ridículo con el actor y mostró que para ser la máxima figura del noticiero de la Gran Ramera, solo hace falta estar inclinado al chayote y a los servicios publicitarios de políticos y empresarios. En fin, lo más sabroso de todo esto es cómo, al paso del tiempo, la misma audiencia ha abandonado a este mequetrefe. Si lo ven o lo escuchan, solo es para reírse de las estupideces que brama, porque el sistema de gobierno ya no lo toma en cuenta para publicidad. Por eso, odia como nadie a los youtubers que informan en sus canales. Le caga que ellos tengan más suscriptores que él. Para demostrarlo, si vamos al canal de Radio Fórmula, todos los contenidos del teacher no pasan de los 50,000 reproducciones, a pesar de que esta empresa tiene 2.44 millones de suscriptores. En su canal personal, a duras penas, junta 410,000 suscripciones. Y ni le cuento si nosotros llegamos al 1,000,000 de suscriptores porque le da el patatús. De hecho, sabemos que ya le pasaron nuestro primer video y lo único que dijo fue lo siguiente: qué asco me dan las redes sociales, más aquellas que no están conmigo. En fin, sus videos en su canal personal tienen un poco más de impacto. Lo curioso es el mensaje subliminal de su librero, que es la placa de plata de YouTube,
la cual hace énfasis a que le gustaría que la gente que habita en estas redes lo consuma. Por eso, la tiene siempre a la vista, para presumir su logro entre comillas, y así la gente diga: ¡ah, qué chingón el teacher! Yo pensaba que ya me lo había quitado de encima en televisión y radio, y ahora este sujeto me quiere decir lo mismo en YouTube. Por eso, López Dóriga poco a poco luce acabado, juega sus cartas con la poca audiencia que lo sigue, y la mucha que lo revienta. Aún así este tipejo teme por la reforma al Poder Judicial, pues ha estado muy férreo defendiendo sin argumento alguno que no se lleve a cabo. Pero lo más interesante es como ya en su cinismo se ha puesto los pompones de los partidos opositores, más de los del PAN, porque no le conviene para nada que esta reforma llegue debido a que tiene muchos nexos con gente poderosa. Inclusive habrá que ver si este sujeto paga sus impuestos. Por eso este tipo anda rabioso, pues poco a poco se le está acabando el negocio. Siempre y cuando sean medios que no sean tradicionales, Joaquín será su acérrimo rival. Los odia, los denuestra. Inclusive cuando se hizo la reunión de periodistas independientes en el Salón del Palacio Nacional, López Dóriga no paraba de burlarse de ese pequeño encuentro que propuso el presidente para darle voz a todos aquellos que han tratado de dar la noticia de primera mano. Grabando con un celular o yendo al lugar de los hechos a buscar y a mostrar lo que en realidad está pasando. Esto es interesante porque se puede hacer mención sobre la importancia de medios alternos, pues hace poco hubo 2 marchas en la Ciudad de México, una en contra de la reforma al Poder Judicial. En esta marcha, ciertamente violenta, las imágenes mostradas por varios canales alternativos a los medios hegemónicos daban fe que en efecto un pequeño grupo afín a otras marchas de colores, rosas y demás estaban haciendo relleno a un pequeño grupo de 300 estudiantes de universidades que destacan a varios hijos de exministros, ministros y jueces o empresarios, quienes desde siempre han heredado a sus vástagos el puesto que ostentan. Por ejemplo, gracias a esa difusión, rápidamente se ubicó al vocero estudiantil de esa marcha, la cual estaba plagada de personajes impresentables de la política, como el Patitas de Molcajete, el Saco de Puz, Lencho Córdoba, casualmente todo el elenco de perdedores del programa Pitero de Alarraqui, y muchos otros más, como Guadalupe Acosta Naranjo, ex PRD, alias el Don Cucaracho, quien busca hueso, y que, después de la pérdida del registro del Partido del Sol, anda buscando de dónde mamar ahora que nadie lo contrata. Bueno, el tema es que los que estaban en contra de la reforma estaban en su derecho de manifestarse. Eso es parte del Estado democrático y de libre expresión. Entonces, se supo que José Mario de la Garza Martín era el líder de los estudiantes opulentos, pero a su vez, hijo de José Mario de la Garza Marroquín, quien es cercano al despacho del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, el cual es propiedad de Claudio X González. Bueno, para seguirle, el padre del estudiante inconforme fue presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia de San Luis Potosí, además presidente de la Barra Mexicana de Abogados e integrante del Consejo Consultivo de Procuración de Justicia del Estado potosino. Además, en su momento prestó servicios al gobierno del estado por un pago de 4 millones de pesos. Además de tener un nexo directo con la Suprema Corte de Justicia, mostrando un claro conflicto de intereses. Sin embargo, Chayo Dóriga le dio una amplia cobertura a esa marcha, diciendo que los estudiantes se levantaban hablando en plural, pero sin informar este pequeño detalle que comentamos. Sin embargo, los estudiantes de verdad, aquellos que no tienen el palancazo para acceder a ser jueces, que ojo, esto es igualito a lo que pasa en las fuerzas básicas de los clubes, medios de comunicación deportivos y el fútbol profesional. Solo llegan los apalancados. Bueno, días después, más de 10,000 estudiantes de diferentes universidades públicas y privadas se manifestaron afuera de la Suprema Corte y también del Senado. Ellos estaban a favor. ¿Y qué creen? Chayo Dóriga no les dio cobertura. Poco o nada los mencionó. Hasta tergiversaron su marcha. Los medios hegemónicos dijeron que eran los inconformes. Pero tal cual fue el impacto de estos 10,000 que hicieron que se mencionaran de manera paupérrima y con mucha repulsión en su espacio. Para que vean, este es un ejemplo de cómo se maneja este rufián,
Un asco de tipo que sigue con las mismas prácticas cavernarias de la información manipulada. Pero espere, que aún hay más, ya que durante toda la semana previa a la reforma judicial, este bicharraco siguió creando campañas de miedo, dando a entender que si se aprobaba la reforma, México estaría perdido. La tachó como un regalo de despedida a AMLO, como si fuera una dádiva del legislativo, cuando en realidad es una limpieza profunda del nepotismo, al compadrazgo, a quitar los privilegios exorbitantes que empezó por el voto masivo de la gente. Por ejemplo, para que se dé una idea, el Poder Judicial recibe al año más de 5.7 mil millones de pesos de presupuesto. Y dentro de ese dinero, los 11 ministros reciben salarios, remuneraciones, primas vacacionales, aguinaldos, pago por riesgo de trabajo, seguro de gastos médicos mayores vitalicios y una prima vacacional anual. Pregunto, ¿alguien de ustedes que están viendo este video recibe esto en su trabajo? La prima, ojo, arriba de los 680 mil pesos brutos, además de un pago extra por riesgos de trabajo por un monto de 639 mil pesos. Si se hacen las cuentas, gracias a la transparencia de salarios de funcionarios públicos, observaremos que, por ejemplo, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, factura anualmente 5.5 millones de pesos en total, considerando todas las prestaciones y seguros, sin contar obviamente los seguros vitalicios médicos y la seguridad permanente pagada por el Estado. Además, aquí nos involucra el tema de la corrupción, el cual se estima son decenas de millones de pesos por promover amparos a empresarios que no quieren pagar millonarios impuestos. Todos estos datos no existen en el portal de López Dóriga. Tiene prohibido mostrarlos, hablar de ellos, de debatir con ellos. Incluso tiene prohibido apoyar a la reforma al Poder Judicial. Y eso lo veremos en el siguiente tema, porque para rematar, siguiendo con esto del odio a los periodistas y comunicadores independientes, se burló del huevo revuelto con jamón y el pan que les dieron en esa concentración como desayuno, minimizando por completo el desayuno por excelencia de millones de mexicanos que no facturan lo de Chayo Dóriga y que además es un alimento nutritivo. Pero como este español disfrazado de mexicano desayuna caviar, según él puede criticar hasta el refrigerio que les dieron a estos comunicadores. Para rematar, en una de sus emisiones y con una frase elitista, opulenta y llena de odio, pues en los tiempos de bonanza, cuando los gobiernos lo patrocinaban así como ve en pantalla, siempre lo invitaban a los mejores eventos del poder, tenía acceso total, era tan poderoso como los políticos y podía desde su escritorio encumbrar carreras políticas o derribarlas. Un auténtico personaje vomitivo. El dios del pollo Kentucky dijo lo siguiente: al terminar la mañanera, con sus youtuberos que corearon de pie, es un honor estar con Obrador. Les tiraron este generoso desayuno, lo que se merece, acompañado de 2 emojis de asco. Un comentario clasista, de desprecio. Gracias a esto, pregunto, ¿qué pensarán los fanáticos que aún le quedan a este sujeto y que gozan del síndrome de Doña Florinda, cuando en esa mañana también desayunaron huevos con jamón y tortilla o pan? ¿Pero qué pasa cuando se les cae el negocio, como por ejemplo a López Dóriga? Vayamos a lo sabroso y a lo tenebroso. Luego de días de un supuesto estira y afloja y de estar en tanga echando porras a los senadores del PAN y de los otros partidos, mismos que están en vías de extinción, López Dóriga temía en demasía una reforma al Poder Judicial. ¿Pero por qué? Porque desea que la justicia no llegue a donde tenga que llegar. Él argumenta una dictadura que es imaginaria. También lo calificó como el golpe bajo cuando esa propuesta estaba desde el 5 de febrero de este año. Pero en ese entonces jamás le apostaron a que el poder legislativo tendría mayoría de un solo color. Minimizaron a los votantes y por ende a las audiencias. Se creyeron poderosos y se burlaron de la gente. Nunca pensaron que al final sus negocios se arruinarían. Y por ende llegaría el llanto de varios comentócratas de la política. Esos mismos que están en estos momentos en el basurero de la historia y solo se sintonizan para burlarse de ellos.
pues pensaron que los votos vendrían desde redes sociales, pero no fue así. El infame Chayo Doriga echaba porras desde su silla, y la idea era crear ambientes fake, con noticias fake. Por ejemplo, de sus últimas antes de caer en llanto, López Dóriga apoyó la fake de que un senador de Campeche estaba detenido en aquel estado y que la gobernadora tenía la culpa y era cómplice de la marrullería. Así se las gastan, decía en su comentario, y que además también su papá estaba detenido. Chayo Doriga, sin investigar absolutamente nada, sin verificar la información, se dignó a mentir. Minutos después, varios senadores, medios alternativos y hasta el mismo senador supuestamente detenido salió a decir que estaba en la Ciudad de México y todo estaba bien con él y su papá. Luego, cuando se supo que ese senador llamado David Barreda, de Movimiento Ciudadano, se había cambiado a la bancada del Verde para apoyar la reforma al Poder Judicial, con los intestinos revueltos, el dios del chayote lo convirtió de víctima a victimario políticamente, llamándolo traidor. Pero no que López Dóriga era neutral y objetivo. Una vez más, se le salió lo cínico. No obstante, no solo López Dóriga, sino Azucena Uresti y varios lectores del teleprompter del Poder Económico señalaron el hecho como dictadura y represión. Que el senador estaba detenido cuando no tenían certeza de lo que decía. Esto también ejemplifica que los que están allí, en esos medios, no son periodistas, solo son paleros de un sistema podrido donde el nepotismo, la corrupción y el compadrazgo impera. Pero espera, eso no es todo. Al paso del tiempo y también con el Jesús en la boca de que Miguel Ángel Yunes no los traicionara, según él, estaba rampante esperando información de este sujeto vomitivo. Ya cuando estaba todo hecho para que se diera la reforma al Poder Judicial, en su espacio, hasta dijo majaderías. Por ejemplo, esto se puso en su cuenta personal. A punta de leperadas, culpó a Marco Cortés por ponerlo como senador a él y a su papá. Y de traidores no los bajó. Luego en el espacio dijo lo siguiente en vivo. Estamos viendo que no era un traidor. No les faltaba un traidor. Bueno, sí les faltaba uno, pero tuvieron dos. No uno, dos. Así lo que es en este país que el futuro del Poder Judicial de la Federación, que parte del futuro importante de este país, lo define un Yunes o dos Yunes y un Barreda de Campeche. A eso hemos llegado, a eso estamos y ahora a joderse. Continuamos. Chayo Doriga disfrutaba lo votado, molesto, indignado, casi al borde del llanto y temblándole la mano como a Yunes. Se expresaba de esta manera en cadena nacional. Sus negocios se estaban yendo a la basura, pues hay que recordar que María Asunción Aramburuzabal lo demandó por extorsión, pero un juez federal ayudó al chayotero y luego le perdieron el expediente en la fiscalía. El caso quedó impune y teme que se reviva de nueva cuenta con jueces que no estén corrompidos y ahora él y su esposa paguen por extorsión. También teme que ahora sí le quiten sus amparos, ya que este sujeto ha tratado por todas que no se sepa qué le debe al fisco. Hay que recordar que en 2020, en una mañanera, AMLO dijo que tanto Ciro Gómez Leiva y López Dóriga se pusieron al corriente en sus pagos del SAT, ya que al menos Ciro debía 3.3 millones de pesos al fisco. Pero al hacerlo público, el asqueroso de Ciro se molestó porque ventilaron su secreto. Eso originó rencillas entre los dos chayoteros y el presidente. Imagínese usted, ¿cuántos no deberían al fisco todos esos lectores del teleprompter, mismos que tienen miedo a que sean exhibidos? Por eso, gracias a los amparos, estos pueden evitar que se los fumigue en redes sociales con sus trapitos al sol. Al exhibirlos, estos dos pelmazos se fueron por la vieja confiable, argumentar que se les atacaba desde el poder, que los amenazaban y que se les quería censurar. Vaya estupidez. Chayo Doriga también teme que sus negocios como sus empresas de información se caigan. Aparte de ya no recibir chayote del gobierno, cuando menos apostaba a que no le sigan quitando ciertos privilegios. De hecho, es probable que el caso reviva con la heredera de Grupo Modelo, ya que María Asunción no quedó conforme con las marrullerías de la ley a favor del chayotero. Eso sería lapidario para este sujeto que ha mamado dinero por años del erario. Pero sobre todo, no se ha cansado de mentirle a las audiencias,
mismas que en su momento de buena fe le dieron su confianza. Un tipo que aborrece canales como este, que lo exhiben, que muestran la realidad de las cosas. Por eso, esperemos pronto llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque eso le daría embolia a este sujeto, y no solo espuma por la boca sacará, sino que terminará para siempre olvidado por los ciudadanos que hoy, politizados, entienden cómo esta clase de nefastos de la televisión y del micrófono se han servido de la buena voluntad de todos aquellos que en su momento tristemente no tenían otra manera más sincera y veraz de informarse. Pero dime, ¿crees que ya es momento de que estos pseudocomunicadores salgan para siempre del medio? ¿Sigues consumiendo este sujeto? ¿Lo haces para creerle o para burlarte? ¿Cómo te informas tú en estos tiempos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.